Vamos entonces a comenzar con lo que tenemos preparado esta noche. Ya vamos ya por la parte 3, ¿verdad? Tercera semana de Mente Nueva. Nuevamente. Ya, tercera semana. Ya. Me di cuenta, ¿sabes qué? De que en el Instagram, la semana pasada, cometí el error de que en la descripción puse que nuevamente. Siempre nos enredamos con el nombre y nosotros mismos lo pusimos. Nosotros mismos lo pusimos, Dios mío. Pero bueno, seguimos. Pero bueno, sí. Los amamos igual, a pesar que metemos la pata en esas cosas. Bueno, Moni, vamos entonces a comenzar con lo que tenemos la noche de hoy. Si se han dado cuenta, cada semana tenemos el título de esta serie de enseñanzas que hemos estado viendo, Mente Nueva, pero todas tienen como un subtítulo, que es como lo que vamos a estar hablando esta semana. Sí, así es. La semana pasada, ¿de qué estuvimos hablando? Estuvimos hablando acerca de... La semana pasada era captura tus pensamientos. La importancia de capturar tus pensamientos. La primera semana hablamos totalmente sobre lo que es renovar. Cuidar los pensamientos. Cuidar tus pensamientos, cuidar tus pensamientos. Esta que pasó, hablamos acerca de capturar tus pensamientos, que no corran libres por allí y que se vayan a esos agujeros oscuros de la imaginación. Hablamos acerca de eso, acerca de capturar tus pensamientos. Pero hoy vamos a hablar de algo muy interesante que también tiene que ver con este tema de higiene mental. Es lo que hemos hablado, ¿verdad? Higiene mental. Higiene mental, con este tema de higiene mental, de salud mental, mente nueva. Y hoy vamos a estar hablando acerca de redefinir tus pensamientos. ¿Qué significa eso de redefinir tus pensamientos? ¿Qué significa? Ver, vamos a esperar que algunos pongan en el chat qué significa redefinir. Ajá. Para ustedes, ¿qué significa eso? ¿Qué significa redefinir? ¿Qué significa? Ahí, el primero que lo coloca ahí en el chat se gana un jampao. Pero ¿por qué un jampao siempre? Oye, porque ¿quién le dice que no a un jampao? ¿Quién le dice que ay, yo no creo que hay eso? Personas que no les gusta. Pero... ¿Hay personas que no les gusta? No, hasta el sol de hoy no he conocido a alguien que no le guste un jampao. Y si no le gusta un jampao es porque no lo ha probado. Así que... Puede ser. A ver, para ustedes, ¿qué significa redefinir? Porque redefinir. De eso se trata el tema de la noche de hoy. Pero bueno, como veo que no sé si se paralizó o qué, pero... que a veces va con un poquito de lag esto. Y de repente... Eso mismo. Ahí ya viste mismo. que sí estaba como lento, ¿viste? Ahora entraron de una vez todos. Sí. Es que a veces la señal está un poquito lagueada. Ok. Bueno, Ensa colocó cambiar los pensamientos. Exactamente. Y Jadiel puso hacer las cosas diferentes a las ya establecidas. Y Andrés puso plantear de nuevo la ruta que queremos seguir. Bueno, la verdad, están muy acercados. Y todos son válidos, la verdad. Exacto. Todos son válidos las definiciones que Según colocan. el diccionario dice definir, significa definir algo nuevamente o crear una nueva definición. Redefinir. En esta tercera semana queremos hablar sobre esta herramienta importante para cambiar tus pensamientos y el principio de redefinición. Redefine tu mente, restaura tu perspectiva. De eso es lo que vamos a hablar en esta noche. Porque en sí el concepto de redefinir tus pensamientos, redefinirnos, pudiéramos decir que es tomar algo que existe, un pensamiento que existe y darle otro sentido, darle otro significado, otro contexto inclusive. Eso sería redefinir nuestro pensamiento. Y partimos de un principio muy importante cuando hablamos acerca de redefinir nuestros pensamientos, y es el hecho de que a veces no podemos controlar ciertas cosas. A veces no podemos controlar lo que nos sucede, lo que nos pasa. Incluso no podemos controlar a otros. No podemos ejercer control sobre otras personas, ni en situaciones ni en personas. Pero lo que sí podemos hacer es controlar cómo lo pensamos. Exacto. Redefiniendo. Eso sí es lo que podemos hacer. Podemos controlar cómo definimos las cosas. En sí, cómo definimos nuestros pensamientos. Y hoy vamos a hablar de
de uno de mis favoritos. Ajá, exactamente. Porque ahí en lo que estuvimos viendo esta tercera parte de Mente Nueva, estábamos pensando, bueno, ¿qué personaje se enfrentó a esto? A un punto de que tuvo que redefinir completamente cómo veía la vida, cómo pensaba y todo. Bueno, en la palabra de Dios hay muchos, pero uno que siempre nos llama la atención y que nos encanta es el apóstol Pablo. Pablo. Ese es uno de mis favoritos. Él es bien radical, bien directo. Me encanta. Así que vamos pues como que a hablar un poquito acerca de Pablo. Ajá. Bueno, ¿quién es este Pablo? Yo te digo, es uno bueno, es mi apóstol favorito. Es aquel que gracias a Pablo contamos, él es el que escribió la gran mayoría, prácticamente 2/3 del Nuevo Testamento son escritos por el apóstol Pablo. Todas las cartas a Corintios, Tesalonicenses, Romanos, a todos esos son escritos de Pablo. Me encanta Pablo. ¿Y quién es este Pablo? Bueno, originalmente no se llamaba Pablo. Se llamaba Saulo. ¿Y quién era este Saulo? Este Saulo era nada más y nada menos que un fariseo. Era un estudioso de la ley, enseñado por maestros muy renombrados en ese momento, en los tiempos de Jesús. Y este Pablo era tan apasionado por la ley, por la religión que vivía, que incluso pidió... Pablo era un rajatabla. Sí, Pablo era un rajatabla total. Que incluso pide que le den permisos especiales para poder perseguir a aquellos que seguían el camino. Así es como lo llamaban en ese momento. Los seguidores de Jesús lo llamaban los seguidores de... Ay, caramba, se me enredó aquí el pie en el cable. Los seguidores de Jesús se llamaban... los seguidores de El Camino. Entonces él pidió que le extendieran cartas para poderlo autorizar a que apresar a estas personas, y que incluso hasta bueno, algunos teólogos afirman que incluso hasta que les... Increíble, ¿hasta dónde llegaba? ¿Hasta dónde llegaba el celo de fanatismo. de este muchacho? Pero ¿qué fue lo que sucedió? En uno de esos viajes en los que se dirige a una ciudad llamada Damasco, se encuentra con el Espíritu de Cristo Jesús. Se encuentra con Cristo Jesús. En medio de eso, cae del caballo y ocurre una cosa súper extraña, porque termina cegado. Termina cegado. Llega entonces a esta ciudad, porque quienes iban con él lo llevan de hombro y lo llevan hasta una casa. Pero ya Dios tenía algo planificado. Había hablado con uno de los discípulos también, de seguidores de Jesús, para que lo visitase y orase por él, lo ministrase, y que cayera esa ceguera que tenía. Y desde ese momento vemos que la vida de Saulo termina totalmente radicalizada, termina redefiniendo cómo ve la vida y se vuelve un fiel seguidor de Cristo Jesús, un fiel seguidor de Cristo Jesús. Cae en las escamas de sus ojos y termina redefiniéndose toda su vida, y se vuelve un seguidor radicalísimo. A mí lo que me llama la atención es que, o sea, él cuando no estaba en Cristo, que a pesar que hacía todas esas cosas realmente de manera de fatales, Ajá. Esa intensidad que él tenía, cómo la coloca ahora en Cristo, ¿verdad? Exactamente. Su pasión fuerte ahora es utilizada para alcanzar a otros, y ahora es que explicamos esta parte. Exactamente. Porque ¿qué es lo que pasaba? El ministerio de Pablo es tan relevante porque, recordemos, hasta el momento, incluso Dios lo lleva en un camino de redefinición, porque él siguió redefiniendo cosas. Sí, muchas cosas. Porque por ejemplo, al comienzo se creía que el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación a través de Cristo Jesús, del Mesías, era un mensaje que era solamente para los judíos. Exacto. Que era exclusivo, que era solamente para los judíos. Pero Pablo recibe una revelación que le permite darse cuenta de que este mensaje no era solamente para judíos, sino que él fue el que
por primera vez empezó a predicar este mensaje a los gentiles. Más adelante vamos a ver un poquito acerca de lo que fue ese trayecto, esa vida de Pablo, porque constantemente Dios lo llevaba a caminos de redefinición, de redefinir cómo él veía todo esto, cómo veía su llamado en Cristo y cómo era su relación con Dios. Y prácticamente eso es la vida de Pablo. Lo pudiéramos resumir en una persona que está constantemente en redefinición. Dios le está dando siempre nueva revelación acerca de sus planes, acerca de cómo avanzar de manera estratégica el evangelio. Pero hoy vamos a hablar en específico de una situación, ¿verdad? Exactamente. Porque ¿qué ocurre? Cuando Dios le resetea el cassette y le redefine el hecho de que el evangelio no era solamente para judíos, él comienza a predicar a autoridades y a ir a ciudades gentiles. ¿Gentiles quiénes son? Simplemente aquellas comunidades, aquellas ciudades que no eran judías, que no conocían al Dios de Israel. Así que él empieza a ir a estas ciudades y uno de los planes y algo que él tenía propuesto era ir a Roma. Ir a Roma y bueno, poder... interesante porque él ya pues había planteado, o sea, un plan de sitios donde iba a evangelizar, lo cual está bien, o sea, creas un plan y todo, voy a hacer esto y bueno, vamos hacia adelante. ¿Y luego? Termina sucediendo cosas porque lo que pasa es que él se dirige a predicar el mensaje de Jesús a líderes de esas ciudades, a líderes estratégicos, políticos de esas ciudades, para que aquellos se convirtieran, digamos, como que en una plataforma, porque si él predicaba de Cristo y se ganaba a aquel representante de esa comunidad o aquel líder estratégico, por consiguiente, quienes estaban a su cargo terminaban recibiendo también este mensaje. Así que ese era su plan. Pero ¿qué sucede? Cierto. Cuando Pablo finalmente llega a Roma en este viaje misionero que se propuso, las cosas no salieron como se lo imaginaba, ¿verdad? No, y creo que a muchos a veces les pasa eso, ¿no? Exactamente. Pablo llega y las cosas no salieron como se lo imaginaba. A lo mejor él pensaba de que todo iba a salir según lo que tenía anticipado, iba a tener cortesía de sala y todo eso para hablar con la gente. Iba a ganar estos líderes, ajá, exactamente. Todo el mundo conoce de Cristo y ¡yeah! Felicidad, hermoso todo, ¿verdad? Pero ¿qué termina sucediendo? Termina siendo encarcelado. Él termina encarcelado por arresto domiciliario, termina ahí totalmente encadenado. Guardias estaban rotando para chequearlo día con día. Él estaba totalmente inhabilitado, esperando. Y había una posible ejecución. Exactamente. Imagínense. Él simplemente estaba esperando a ver qué iba a suceder y incluso su cabeza ya tenía precio. La cabeza de Pablo, podía haber una posible ejecución. Y Pablo oró por una oportunidad, por una oportunidad de parte de Dios. Pero no estaba sucediendo. No estaba sucediendo lo que él se planteaba, lo que él esperaba. Las circunstancias de Pablo estaban fuera de su control. Totalmente fuera de su control. Él no podía como que, ok, listo, me voy de aquí porque yo soy Pablo y sáquenme de aquí. No, o sea, el plan que él tenía se derrumbó por completo, la circunstancia cambió 180 y bueno, a veces siempre también nosotros pasamos por cositas así. Claro, no al nivel de Exactamente, Pablo, no al nivel de lo que pasó Pablo. Mira, a veces esto nos enseña ciertas cositas de que a veces pensamos de que nosotros la estamos pasando increíblemente mal, pero créeme, hay otro al lado tuyo que la puede estar pasando incluso mucho peor. Así que seamos empáticos con quien tenemos a nuestro lado. Y la pregunta para ustedes esta noche es, ¿has estado en alguna situación parecida a la de Pablo, donde tú has organizado un plan para tu vida, donde has podido, y sabes que yo voy a de pronto
a meterme a la universidad y luego yo voy a obtener este trabajo y luego voy a montar este negocio y luego yo conozco a alguien y me voy a casar y voy a tener hijos y ya tú planeas todo como tú piensas y al final nada de eso ocurrió. Eso me recuerda a lo clásico de que uno piensa cuando uno llega a la carrera en la universidad. Piensa de que te vas a graduar, al siguiente año ya sales y comienzas a trabajar. El año que pasa ahí en el trabajo te dan un aumento, terminas ganando dinero, te compras una mega casa, un carro, un super apartamento, incluso casa de playa y todo eso. Todas esas cosas te las comenzabas a imaginar, de que todo iba a ser como que... Y después te das cuenta que las cosas no son a veces como uno se las esperaba. Y yo tengo una anécdota. Es una cosa bastante tontita, les voy a decir, pero es una pequeña anécdota. Para los que no saben, yo me gradué de la escuela a los 16 años. Entonces, hago mi universidad y salgo a los 20 años. Y casualmente, ayer hablaba con Marianelli. No sé si estás conectada y si estás conectado, bueno. Ayer estaba hablando con ella. Hola, Marianelli. Hola. Ayer estaba hablando con ella sobre las cosas pues de que nos gustan de Panamá, etcétera, y Marianelli pues es extranjera y vive aquí en Panamá y ella me dice: me encanta Panamá, Jamie, es hermoso, pero lo que no me gusta, o sea, la cosa que no me gusta es el clima. Y me recordó todo ese tiempo, pues salgo de la escuela, de la universidad a los 20 años y como estaba tan jovencita, me acuerdo que le dije a mis papás, yo sé que en ese tiempo ustedes dijeron que fresca, es verdad, era un poco fresca eso. Le dije que me iba a tomar un año entero para no trabajar ni nada porque estaba peladita. Y ojalá yo hubiera podido decir eso de mi caso, pero no. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Ahora que Marianelli... Es que tú te graduaste bien niña. Sí, a los 20. O sea, Jamie terminó universidad a los 20 años. A los 20 años ya estaba afuera. Entonces, ayer que hablaba con Marianelli me recordó a esa época en la cual una de las cosas que yo... Y actualmente quiero que sepa y que Dios me ha procesado en eso. Algo que yo no soporto, el carácter de Cristo allí. Algo que yo no soporto para nada es el clima de Panamá. El clima de Panamá por húmedo. Si usted no es de Panamá, o sea, quiero que entiendan que aquí se siente como un fogaje, te sientes como en un horno. Y a mí siempre me ha molestado horriblemente el clima. Es más, para muestra un botón. Hace poco comenzaron a vender unos deshumidificadores en diferentes almacenes y esa cosa vista y desaparecida. Y aquí tenemos ¿verdad? uno. Aquí tenemos uno grandote ahí en la entrada del apartamento. Entonces, cuando yo no quería saber nada de Panamá. Ya yo me había graduado, yo no quería estar en este país, principalmente por la tonta razón que no me gustaba el clima y no lo soportaba. Entonces, yo lo que hice fue que me puse a buscar dónde yo podía moverme a otro país. Que si quería estudiar alguna maestría o que si quería estudiar un idioma, etcétera. Es más, ese año me puse me metí a un curso de inglés y todo porque me acuerdo que mi hermano había conseguido un trabajo para que me fuera con él a un crucero. O sea, yo quería salir de Panamá porque yo no quería estar aquí. Bueno, quiero que sepan que todo ese plan mío se tumbó. Putum, chao. O sea, Dios dice, o sea, usted no se manda. Usted no va para ningún lado. O sea, todo. Usted no sabe lo que yo hice, intenté en mis posibilidades para poder moverme. Yeah. Y todo se me cerró, todo, absolutamente. Y uno diría, pero si eso es algo bueno, ibas a estudiar, ibas a crecer en tal cosa. Sí, pero hay veces que Dios dice, no es por allí. Y sé que no es parecido a lo de Pablo, no me encarcelaron, pero... O sea, eso era un anhelo, un sueño mío. Yo me quería ir y Dios me dijo no. Era una cárcel de calor. Una cárcel de calor que todavía estoy aquí en la cárcel de calor. Pero... No, mentira. Amamos Panamá. Claro, no nos saquen de contexto. Pero no me gusta el clima. Quiero que sepan, yo soy full de montaña. A mí no me invita a la playa, nada de eso. Yo soy una persona de montaña, de lugares frescos. Y bueno, el resumen de esto es que Dios me tumbó todo mi sueño de yo querer irme a hacer y deshacer, aprender. Él dijo no.
Y muy interesante porque al año siguiente, yo todavía no entiendo esto cómo ocurrió. Yo sin meter un currículum, sin nada, me llamaron de una agencia de Panamá, o sea, una agencia publicitaria. Para los que no saben, yo estudié diseño gráfico y me llamaron de una agencia publicitaria que, o sea, era la top de Panamá en ese momento. O sea, que mi primer trabajo, o sea, de ya, pues que yo me estaba ganando mi dinero y todo eso, fue en un lugar grande. Y no era algo que yo realmente esperaba. Exacto. Y son cosas que a veces uno tiene pensamientos, ok, si yo hago esto y lo otro, y Dios no te abre esa puerta porque Él tiene por atrás algo diferente. Exactamente. Y a veces por eso planificamos, como mencioné hace un momento, nuestra vida sobre qué voy a estudiar, con quién me voy a casar, qué voy a hacer y lo otro. Y tú tienes una estructura. Y yo conozco personas que hasta tenían un cuaderno de con quién se querían casar y sus bodas, cómo iban a ser. Y a veces esas cosas no pasan porque, o sea, Dios tiene algo por detrás. Y incluso en eso Dios te redefinió A mí tus me planes. redefinió completita. Uno, porque esta que está aquí no quería estar en Panamá. Dos, yo era una persona que no crecí pensando y me voy a casar y que yo quiero que me... O sea, no. Las personas que me conocen a mí realmente saben que yo soy una persona cero de eso. Y bueno, miren, Dios me cambió toda y aquí estoy casada con este... ¡Ay, caramba! El audífono te iba a dar un besito, ven para acá. Aquí estoy casada con él y, o sea, era algo que yo no tenía planificado ni pensado y lo más loco es, tampoco nunca pensamos que íbamos a estar pastoreando una iglesia. No, o sea, eso es cero. otra redefinición totalmente. Jamás. O sea, no teníamos planes para eso, pero Dios lo puso así. Exactamente. Exactamente, porque Increíble. sus planes son sus planes. Exacto. Y donde manda capitán, no manda marinero, Y señores. bueno, y quiero que sepan que, vuelvo y repito, no es malo que tú hagas un plan de Exacto, vida. exacto, no exacto. es malo, no es malo. Exacto. Pero a veces Dios va a decir, pues no, por ahí no es. Exactamente. Y te va a hacer cambios. Hay que dejarle espacio para que sea Exacto. Dios el que también dé el go en muchas situaciones. A veces queremos hacerlo tal cual nosotros queremos, pero los planes de Dios siempre serán mejores. Así es. Ahora, Pablo estaba de cierta manera en un punto, en una situación similar, en la cual él En unas tenía... circunstancias no deseadas. Él estaba en unas circunstancias no deseadas, en las cuales control era algo que no podía ejercer, porque estamos hablando de que estaba preso, estaba detenido. No podía hacer nada al respecto. Exacto. ¿Y qué es lo que él empieza a hacer? Durante su tiempo de encarcelamiento, Pablo no se quedó de brazos cruzados. No se quedó de brazos cruzados, porque esa es la otra. A veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos, Brazo cruzado. nos frustramos y brazos cruzados. No, exacto, señor, no, no. señor, no, señor. Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Pablo accionó a pesar de que su situación terminó cambiando. Y él empieza a escribir cartas a aquellas iglesias que él había levantado, que él ya había visitado. Por ejemplo, la carta que escribe a la iglesia de Filipos, la carta a los filipenses. Él, en esa correspondencia, cuando se dirige con ellos, te voy a decir qué es lo que no hizo él. O sea, estando en la situación en la que estaba. O sea, porque estando en la situación en la que estaba, él bien podía escribir algo como lo Como siguiente, esto. ponerle, ahora, hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado es realmente horrible, realmente injusto. Quería dar a conocer las buenas nuevas predicando a los oficiales del gobierno, pero no sucedió. Como resultado de todo este sufrimiento, he decidido que la oración no funciona y no regresaré a la iglesia la próxima semana. Como las cosas no me salieron bien, Ya no voy lo más. siento, el siguiente domingo no voy a la iglesia. Y no Como- voy a orar, no creo en la oración. Exactamente. Porque como estoy encarcelado. Exactamente. Como no salió la promoción que estaba esperando en el trabajo, a la siguiente semana no me conecto al midweek. Me dijo que no la noviecita,
a la siguiente semana no voy al weekend, no voy a la iglesia. Como mi esposo o mi esposa se puso grosera conmigo esta vuelta, por más que yo estoy orando por ellos, ¿sabes qué? Ya dejo de ir a la iglesia porque ya estoy ya cansado, cansada, aburrida de que oro por cosas y de repente Dios no responde como yo quería. ¿Aló? ¿A quién estoy hablando? Aló. A veces actuamos así. A veces actuamos así. A veces pensamos que Dios simplemente está para poder cumplir mis necesidades y las cosas que yo quiero y que Él simplemente mínimo el genio en la botella, cuando eso no es así. El genio de la lámpara. A veces pensamos que Dios es la caja registradora del creyente, que dentro de más cosas hago por Él, Él más me tiene que bendecir. Y si me está yendo mal, a veces pensamos que Dios no te escucha, Él no está contigo. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué yo estoy en esta situación? Si yo te sirvo, yo te busco. Incluso a veces pasa así. Te sirvo, te busco, voy a la iglesia religiosamente. Religiosamente también me conecto los miércoles. Va más allá de eso. O dicen es que no, pero yo voy una vez al mes a la iglesia, por lo menos. O una vez cada 3 meses. Aló. Nos salimos un poquito del tema, pero... No, porque es justo, es esto. Exactamente. A veces pensamos que busco a Dios cuando Él me responde, busco a Dios cuando Él está allí en mi mejor momento, en cuando Él me puede dar de todo. Eso no es así. O a veces pensamos que hasta en situaciones tan difíciles puede ser que tienes un familiar con una enfermedad y sientes que Dios no está respondiendo a eso. Entonces Dios es malo. Dios no quiere a mi familiar o no te quiere a ti si estás pasando por esa situación. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que dijo Pablo en esa carta a los filipenses? Porque eso que te leímos hace un momento no fue lo que dijo. Bien lo pudo haber hecho porque estaba en una situación totalmente desventajosa e injusta. O sea, él pudo tirar la toalla. Ajá, exactamente. Él pudo decir, ya yo me cansé de esto. O sea, ¿para qué yo voy a estar llevando la palabra si estoy aquí pasándola mal? Estoy aquí realmente, o sea, no me está yendo bien, nadie está escuchando. Una vez más, ahora estoy encarcelado. Exactamente. Y para colmo me quieren cortar la cabeza. Él bien pudo haber tomado esa salida. Él bien pudo haber tomado esa decisión, pero ¿qué es lo que en realidad se escribe Pablo a los filipenses? Exacto. Vamos entonces a Filipenses 1, verso del 12 al 14, que dice de la siguiente manera. Listo. Queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. Todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso por servir a Cristo. Wow. Además, al saber que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje de Dios sin miedo y con más confianza en el Señor Jesucristo. Tremendo, Pablo. Tremendo, es Pablo. Una locura total. Es una locura. Que, en otras palabras, Pablo, al referirse de la situación que él estaba viviendo, supo cómo redirigir sus pensamientos acerca de la situación que él estaba viviendo. Y hay dos aspectos importantes que queremos resaltar de lo que hizo Pablo. Y es como esos consejos que tenemos que tener conscientes cuando suceden momentos así, momentos que se salen de nuestro control, cómo redefinirlos. Y lo primero es que no puedes controlar, lo que no puedes controlar, debes redirigirlo al propósito de Dios. Al propósito de Dios. Lo que no le puedes ejercer control, debes redirigirlo a que Dios tiene en esto que estoy pasando y atravesando un propósito.
un propósito, que a lo mejor en el momento no lo vamos a comprender. Es por eso, porque por ejemplo estás pasando la situación. Lo que no debes hacer es ponerte en ese, o sea, que tu mente, tu pensamiento sea, ¿por qué me está pasando eso, Dios? No. O sea, ve a la palabra, ve a la oración. Algo Dios quiere mostrarte, el por qué está pasando este cambio diferente en tu plan. O sea, esto no es porque se dio y ya. Dios siempre tiene algo por detrás, ¿me entienden? Siempre va a haber una última palabra de parte de Él, porque las cosas no pasan ahí porque sí pasaron y ya. Exacto. No, es simplemente tú vas a los pies de Él para que te revele realmente a qué dirección tú vas a tomar. Y aquí Pablo tal cual lo hizo. O sea, él pudo haber dicho bye bye, adiós, se acabó esto, miren, ¿sabe qué? Crucifíquenme también, hagan lo que quieran, ya me cansé de esto. Pero no, él supo entender realmente lo que Dios quería hacer en ese momento. Y miren todo lo que pasó. O sea, los tipos que estaban allí, todos comenzaron a conocer quién era Cristo. Exacto. Empezó a haber una revolución allí. Y ellos también necesitaban de la palabra de Dios. Exactamente. Y Dios permitió por eso eso. Y lo segundo es que pase lo que pase que estés atravesando, Dios es bueno. No podemos pensar que por el hecho de que, Dios no hizo esto como quería, Dios es malo, tiene un rencor contra mí. No, eso no proviene del corazón de Dios. Muchas veces el silencio de Dios no es su desaprobación, sino que es una nueva dirección que te está llevando a tomar. Dios es bueno. A veces queremos que Dios nos libre de las situaciones, pero muchas veces la voluntad de Dios termina siendo fortalecerte en medio de la situación para que veas cómo su mano de poder actúa en tu vida. Por eso, Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Y por encima de eso, Él está en su trono, ¿me entienden? Puede pasar de todo, pero esto es como un sneak peek para lo que viene la otra semana. Exactamente, así muy que ya pendiente saben, de eso. La próxima semana vamos a redirigir, ¿cómo es? Redirigir. Se me trabó la lengua. Redirigir. Exacto. Esto que acabamos de mencionar va a ser como el tema de la otra semana. Aquí lo que tenemos que estar claro es que Pablo, si lo resumimos en este contexto de esta temporada, lo que él estaba viviendo, él prácticamente dice, yo tenía un plan, pero Dios tiene uno mejor. Así es. O sea, si pudiéramos resumir en una sola frase lo que es redirigir nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, es, yo puedo tener un plan, pero Dios tiene uno mejor. Así es. Mira, es más, tenlo como frase para esta temporada. Si hay algo en lo que estás atravesando que de repente sale totalmente a lo contrario de lo que tú te esperabas, dite a ti mismo, Toño, tendrás tú un buen plan, pero Dios tiene uno mejor. Apunten esa. Ahí en su sitio de trabajo o donde tengan ahí su workshop o lo que sea, pongan allí. Yo tenía un plan, pero Dios tenía uno mejor. Pasó una situación en el trabajo, caos. No, acuérdate de esa frase. Dios tiene un plan mejor. Así es. Esto es una manera completamente diferente de ver estas situaciones, de anunciar el evangelio y de ver cómo yo estaba pensando, cómo yo estaba proyectándome entre las situaciones. Dios... en ese momento Pablo dice, bueno, Dios me bendijo con la oportunidad de bendecir a estos guardias, a esta gente que está aquí. Nada está perdido. O sea, es una nueva oportunidad que Dios está abriendo. Y él estando allá adentro, o sea, esa gente no tenía más opción que escucharlo él hablar de Cristo. Entonces, imagínense. Porque ponte a pensar, o sea, ese guardia que está allí y que están haciendo turnos, ellos tienen que quedarse ahí al lado de él. Así que forzosamente tenían que escucharlo. Tienen que escuchar lo que él decía. Así que qué hermosa manera de verlo, de que a pesar de que es una situación complicada, difícil, vemos ahí en medio de eso la oportunidad que Dios está abriendo. Así es. Así que antes de irnos queremos compartirte
unos consejitos prácticos. Sí. Hoy la parte de hoy, esta tercera parte es en su punto final bastante práctica. O sea, vamos a darte unos tips prácticos para aplicar en tu vida. Y el primero es que cuando nuestros planes muchas veces no van alineados a lo que Dios quiere en nosotros, ¿qué tenemos que recordar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo gestionar esto? Cuando nuestros planes muchas veces no van a estar alineados a lo que Dios quiere. A lo que Dios... Pues todo lo que hemos estado hablando. Porque muchas veces va a suceder eso en nuestras vidas. Muchas veces van a suceder eso en nuestras vidas. Y lo que queremos es que no te frustres cuando suceden esas situaciones. Así que quiero recordar un versículo, anótalo, tenlo allí presente cuando de repente tus planes no se alinean con lo que Dios tiene. Lee de una vez Isaías 55:8, que dice de la siguiente manera. Querido, espérate. Ay, esa era Filipenses. Sí, esa es la otra. Ahora aquí, ya. Listo. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Solo Dios puede hacer mucho más de lo que nuestra mente y nuestro corazón puede comprender o imaginar. Así es. Sus caminos y sus propósitos son mucho más grandes de lo que nos podemos imaginar. Y lo siguiente y lo último que queremos que tengas muy presente es que no dejes que pensamientos tóxicos interfieran en situaciones extremas. O sea, cuando estás pasando por una situación extrema, no dejes que esos pensamientos tóxicos sea lo que esté por encima de lo que estás viviendo, de lo que estás atravesando. Siempre fíltralo. Coloca el filtro. O sea, tenemos la capacidad de colocar filtro a cosas. Por ejemplo, o sea, hoy en día las aplicaciones que utilizas en tu teléfono, en esta plataforma que a mí me encanta usar, o sea, yo soy full Apple por todos lados. Entonces, hay este tipo de ecosistemas en los cuales uno puede aplicar ciertos filtros en sus dispositivos. Estás pasando demasiado tiempo en redes sociales, tú le aplicas un filtro para que esas aplicaciones se abran a ciertas horas del día o durante cierta cantidad de horas en el día para poder dominar esa cantidad de veces de que estás utilizando redes sociales, por ejemplo. También en nuestra vida, lo que aplica esos filtros es la palabra de Dios. Es nuestro estándar. No podemos construir encima de algo que no esté establecido. Es nuestro estándar, la palabra de Dios. Es que inmediatamente que estás sintiendo esa necesidad de querer pues buscar algo y en vez de buscar en lo correcto, lo que tienes que hacer es buscar en lo correcto. Exacto. Y es ir a la palabra. Y la palabra va a alimentarte y va a llenarte. Y si tienes ese pensamiento o eso que se depositó sobre ti, se va a esfumar, créeme. Pero eso queda de ti, de tomar la decisión de ir a la palabra de Dios y decir, ¿sabes qué? No voy a alimentar este pensamiento, no voy a alimentar esta posición, no voy a alimentar esto, sino que lo va a alimentar es la palabra de Dios. Y esa es la única manera en cómo tú vas a poder seguir adelante y avanzar. Porque si tú sigues alimentando el pensamiento tóxico, entonces no vas a avanzar. Y no vas a poder seguir. Así que ante situaciones extremas, aplica el filtro. Aplica el filtro de la palabra. Algo que a mí también me gusta decir es que no tomes decisiones permanentes en situaciones temporales. O sea, a veces las situaciones extremas que uno vive pensamos de que esto va a ser por el resto de mi vida. No. Solamente son cosas que son momentáneas. Sí. Momentáneas. Siempre aplica el filtro de la palabra de Dios. Incluso ese es un filtro. El que acabo de decir. Acabo de decir. O sea, la palabra nos dice que esta leve tribulación momentánea traerá un mayor peso de gloria. Me encanta ese versículo. Las tribulaciones, los problemas son momentáneos. Sí. La vida
comparado con la eternidad, es cortita, es un soplo nada más. Efímero. Que son 90, 80, 100 años de vida comparado con la eternidad. Así es. O sea, la eternidad es mucho más grande. Por eso, cosas momentáneas que pasan en nuestra vida que no defina nuestra eternidad. Así que coloca el filtro a la palabra de Dios. Y para eso queremos leerte este verso que encontrarás en Romanos 8, verso 5. Casualmente, una carta de Pablo. Carta de Pablo a la iglesia en Roma, Romanos 8, 5. Porque al final, mira, Pablo termina pues también impactando en Roma, a pesar de sus prisiones y todo eso. Así que carta de Pablo a los Romanos, Romanos 8, verso 5. Dice, espérate, déjame colocar. Dice así. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Así es, así es. Es lo que estábamos hablando, pues si tú alimentas lo que no debes, te vas a seguir alimentando de eso y no vas a avanzar y no vas a saber controlarlo, como dice aquí. Porque, pero los que están en el Espíritu sí van a saber cómo controlar exactamente, esto. exactamente. Porque si dejas que aquella naturaleza caída, si la empiezas a alimentar, esa va a ser la que va a ir por encima de tus acciones. No, o sea, como piensas, actúas. Así que Exacto. no alimentes eso, sino que alimenta al Espíritu. ¿Y cómo alimentamos el Espíritu? A través de la palabra de Dios. Todo vuelve a regresar a ese mismo contexto. La Biblia no es un libro viejo, polvoriento, que se escribió hace miles de años. La Biblia revela la naturaleza del corazón de Dios, cómo Dios piensa, cómo Dios nos ve. Es una ventana para poder conocer a Dios y para poder conocernos a nosotros en este contexto, porque habla muchas historias de muchas personas que también han tenido dudas, han tenido preguntas, han tenido luchas con Dios, pero de la misma manera Dios ha redireccionado, ha redefinido su manera de ver la vida y su manera de pensar. Nosotros actuamos muchas veces de la forma como vemos a Dios y como entendemos a Dios. Así que, que no sea algo que la gente te cuente, que no sea algo que has recibido a través de la cultura donde naciste o donde viviste. Conoce al Señor, ten una relación personal con Cristo Jesús. De eso se trata esto que hacemos, de eso se tratan estos espacios que abrimos para que sepas que a lo mejor ese Cristo que llegaste a conocer en algún momento de tu vida es mucho más grande que esa cajita donde lo has colocado, que a lo mejor todavía está intentando y todavía está llamando a la puerta de tu vida. Ábrele, porque si le abres la puerta de tu corazón, dice la palabra de Dios, que Él entrará y cenará contigo. Dios tiene grandes planes para ti. Pero queda de uno mismo empezar a dar esos pasos. Exactamente. Porque Él es un caballero y espera a que tú tomes esa decisión. ¿Qué tal si oramos? Vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo y por lo que Él está revelando a través de esta serie. A mí me ha bendecido muchísimo todo lo que hemos visto durante estas semanas, ¿verdad? No, y lo que viene en la otra y la última, un espectáculo, no se lo pierdan. Sí. Siempre manden este link a sus amistades, a familiares, a cualquier persona que tenga en el trabajo que esté pasando por una situación de ansiedad, una situación en la cual no sabe cómo controlar sus pensamientos. Todas estas son herramientas que el Espíritu Santo está poniendo para que podamos aprender a cómo manejar todo esto. Así es, así es.